príncipe no salva a Blancanieves, solo la compra en una vitrina para exhibirla sin vida en el castillo. El espejo mágico sí es real, pero era usado para envenenar al que lo usaba. El cuento original fue quemado en 1851 por los horribles crímenes que relataba. Pero no pudieron borrarlo y hoy revelaremos la verdad. Bienvenida, bruja malvada, ¿cómo estás el día de hoy? Te quedó bien, ella me lo hizo. En Alemania sí hubo princesas que fueron envenenadas y está documentado que el rey Philip IV obligaba a niños pobres a trabajar en minas de cobre. Los ponía a trabajar hasta que morían de cansancio, así como nosotros en la actualidad. Digo, parecidón. Me identifico. Espejito, espejito fue la mejor película. Blancanieves, el final, parece una propaganda de jabón. Parece una propaganda de jabón en polvo. Cuando tu ropa queda sucia, el jabón te ayuda a ser más blanco. ¿Qué es esto? Ya entendí lo que dice la señora. No. También morían por deformaciones en los huesos, porque tenían que cargar piedras muy pesadas. Y otros morían desafortunadamente por intoxicación, por estar inhalando químicos en las minas. Esto sigue pasando. Hay muchas personas, tan solo con nuestros propios celulares, necesitan que muchas personas entren a minas y arriesguen su vida solo para que nosotros tengamos un celular y estemos scrolleando todo el día en TikTok. También dicen que está registrado cada búsqueda de Google que hacemos genera contaminación. Yo no sabía eso. Todo era blanco menos la blanca. ¡Ay! ¿Por qué la traen contra ella? No me... Oigan, yo estoy del mismo color. En 1812, los hermanos Grimm, que son los autores de la historia de Blancanieves, dijeron claramente que ella era una niña pequeña, probablemente de 6 o 7 años. ¡No! Y se pone peor porque el príncipe sí decían que tenía más de 30. Eso no puede ser amor. Eso es un delito. María Sofía von Erfurt fue la princesa que fue envenenada con el espejo. Ella nació en Alemania en 1729 y junto a su padre y su madrastra, ellos eran aristócratas, vivían en un castillo, en el famoso castillo de Lor. Farquaad. No, solo Lor. Farquaad. Hasta este está mejor que el de Disney. En ese castillo es donde se encontraba el espejo mágico de la historia. O sea que el espejo mágico sí era real. Sí era real, era un espejo de cuerpo completo, medía más de 1,5 metros de altura, solo que estaba fabricado de mercurio y estaño, que son químicos muy tóxicos. De hecho, el espejo todavía lo pueden ir a ver si algún día van a Alemania, está en el museo de Spessart. Incluso tiene una pequeña placa que dice: este es el espejo en el cual se inspiraron para escribir la historia de Blancanieves. Pero me estás diciendo que alguien se los regaló o se los dio con mercurio para que ellos al final tuvieran un desenlace como el que tuvieron. Es que mira, la madrastra de María Sofía de por sí la obligaba a mirarse al espejo y la humillaba, le decía: estás horrible, tienes la cara desfigurada, nadie se va a fijar en ti. O sea, realmente tenía una madrastra. Ah, ok, entonces no se llamaba Blancanieves, sino se llamaba María Sofía. Así es. No sé en qué planeta chocó ni... Ah, no manches, es más bella que Gal. Disney siempre humillándose solo. Y efectivamente alguien, no se sabe bien quién, les vendió este espejo con la intención de que se envenenaran, porque el mercurio, aunque ellas no lo sabían, se iba evaporando poco a poco en la habitación y cada que ellas se acercaban a él lo iban respirando, iba afectando su cerebro y el mercurio produce alucinaciones, paranoia y hasta la muerte. Pero entonces todos también podríamos correr el mismo riesgo, ¿no? Podríamos comprar cualquier cosa que tenga mercurio y al final estarlo inhalando poco a poco. No sabemos si nuestra locura es real o es causa del mercurio. La reina malvada y una peruana. ¿Qué? Ay, no puedo ni siquiera decir esto. Obviamente todos estos comentarios están fuera de lugar y son racistas. Se han recuperado cartas de la familia del año 1745 donde se narran algunas cosas extrañas, como el hecho de que María Sofía le gritaba al espejo y luego le contó a su hermano el príncipe que el espejo la estaba obligando a lanzarse al vacío. ¿Qué? Ella ya estaba afectada por este químico y se quería desvivir. O sea que sí hablaba, entre comillas, este espejo, ¿no? Peor aún, dicen que hay otros espejos que tienen doble fondo donde se metía la servidumbre de estos aristócratas y tenía como un mecanismo para que su voz sonara como con eco. Entonces ellos, al ya estar todos dopados con el mercurio, la servidumbre les decía cosas a través del espejo y ellos de verdad creían que estaban hablando con el espejo. Pero entonces estamos de acuerdo que no eran tan buenas personas estos aristócratas como para que sus empleados decidieran hacerle este tipo de cosas, ya que veían que estaban medio cucos y decían: de aquí soy. Pueden descansar los empleados. Denles el fin de semana.
El espejo era de Temu. En el diario de uno de los sirvientes también se puede leer: la señora von Rangenstein pasa horas hablando sola frente al espejo y su risa resuena por los pasillos del castillo. Ella también ya estaba envenenada. Lo que también es cierto es lo de las manzanas envenenadas. En esa misma región de Alemania, la región de Spessart, se sabe que hay una planta, una hierba llamada belladona, que es una de las más venenosas del mundo. Una pequeña semillita ya es suficiente para desvivir a una persona. Y se sabe que había aristócratas que le daban manzanas a sus enemigos sin que supieran, obviamente, y pues así los eliminaban. Le llamaban el truco de la manzana del diablo. Pero ¿cómo podría ser eso? O sea, abrías la manzana, le metías esas cosas, que la caramelizabas. Supuestamente las horneaban junto a la hierba y así los envenenaban. Esto fue una teoría por mucho tiempo hasta que investigadores revisaron los jardines de ese castillo y se dieron cuenta que había muchas raíces de belladona en los jardines. O sea, eran los mismos empleados, seguramente, ¿no? Puede ser que los ponían a cultivar esas hierbas. O sea que tú no eres tan mala, eran tus empleados. Soy víctima del sistema. Sí, ¿cómo no? Vean Espejito, Espejito, hasta esa película hace mejor a una Blancanieves fuerte e independiente. Sí me da miedito, como ya viéndolo de aquí, bien aladito, sí me da miedo. Se sabe que en Inglaterra en el siglo XIX hubo una mujer llamada Mary Ann Cotton que desvivió a más de 20 personas con manzanas envenenadas, incluyendo a varios de sus esposos, hijos y vecinos. ¿Qué? ¿Tantos esposos? Sí, yo creo que ¿Por qué varios? O sea, podrías decir 2, pero no, estamos diciendo varios. Varios. No, ¿Uno pues, o varios? Bravo. Además, yo creo que después de la quinta persona que muere por manzanas ya no comes manzanas, ¿no? Y que casualmente era su esposo, ¿no? Solo falta que saquen Rapunzel y que sea calva. Pues ella tiene una famosa frase de que las manzanas eran la fruta perfecta. Ojito ahí, porque el sabor dulce disimula el sabor amargo del veneno. ¿De qué creen? ¿De qué? De la belladona. No te pases. ¿De qué? Pues en 2018 se analizó el cuerpo de María Sofía, muchos años después obviamente de su muerte, y los científicos encontraron que había 300 veces más mercurio que el cuerpo puede soportar. O sea que sí la peló, pero el espejo. Creo que Sofía Carson hubiera quedado muchísimo mejor en el papel de Blancanieves. En el siglo XVI, otra noble húngara llamada Elizabeth Bathory desvivió a más de 600 jóvenes para hacer rituales de juventud eterna. ¿Qué? Esto está documentado en el Códice de Viena de 1611. Es muy loco, pero algunos de sus rituales era como bañarse en ese líquido rojo que sale de personas desvividas. Hacía tinas enormes y ella pensaba que adquiría la juventud de las víctimas. Es una locura lo que estamos contando, porque hay un chisme entre las personas que creen en los aliens y los reptilianos que dicen que justo la reina Isabel hacía lo mismo, y muchas de las personas que están en ese reinado hoy actualmente hacen lo mismo, de capturar niños y hacer ese tipo de cosas. Hay unos videos horribles de la reina Isabel donde se ve que avienta migajas de pan a personas pobres como si fueran animales, así horrible, horribilísimo. También había un ritual donde su espejo lo cubría de sangre para comunicarse con los demonios. Óiganme el santísimo favor. Oye, pero el espejo de Shrek es ese mismo espejo de la historia. ¿Y por qué no la llevaban a la hoguera? Es que ¿para qué la sacaron? Ya había una película buenísima de Blancanieves y esa es Espejito, Espejito, protagonizada por Lily Collins. Úchale, yo no la he visto, ¿ustedes sí? Por cierto, corran a ver nuestro capítulo de brujas en el podcast de Palomeando Ando. Hasta ahora ya vieron las referencias con la historia de Blancanieves, prácticamente es lo mismo. Pues ¿se acuerdan de lo del corazón que pide la bruja malvada? Que también esta húngara Bathory hacía lo de los corazones, los enterraba en los jardines del palacio, en lugares específicos para hacer brujería. Se supone que era una especie de ofrenda a dioses de la oscuridad. Qué locura, pero estas personas tal vez tenían otra religión. Hay que respetar también. Si se creen eso, pues se vale, o no tenían religión. Hay testimonios de algunas de las supervivientes que, como Elsebet Santo, que era una de las sirvientas del palacio y logró pelarse, o sea, escapar. Una de 600. Sí, pero lo logró. Y la verdad es que tras ella ayudó mucho. ¿Sabes por qué? Porque en 1602 declaró durante un juicio que la condesa la ató a un espejo y le cortó con unas tijeras de oro, y empezó a murmurar: por fin seré eterna. Y miren, creo que está en el meritito suelo.
Y tal vez dirán que son situaciones que se parecen mucho a Blancanieves, pero que tal vez no tienen que ver con Blancanieves. Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que los hermanos Grimm viajaron a Hungría y fue justo ahí donde les contaron esta historia de lo que la condesa Bathory había hecho. En los apuntes privados de los Green se puede leer aún esto: la reina malvada de Blancanieves debe de ser una aristócrata, justo como esa condesa vampiro que nos contaron en Hungría. O sea que tomaban ideas de la vida real para sus cuentos, pero para cuentos de niños. Eso se me hace muy extraño. Tal vez no eran cuentos para niños y simplemente eran cuentos en general. No, sí eran cuentos para niños, porque de hecho hubo una huelga en Alemania en esa época donde decidieron quemar todos los cuentos de los Grimm porque normalizaban el abuso, la violencia y un montón de cosas horriblísimas que no se pueden decir en este canal. En 2012, los arqueólogos húngaros descubrieron 28 esqueletos. Todos estaban ocultos en las mazmorras de los castillos de Bathory. Muchos pertenecían a personas menores de 12 años. ¿Qué onda? Y los esqueletos tenían marcas de dientes, lo que significa que esta señora lo que hacía, ya se imaginarán, pónganmelo en los comentarios, era una cosa horrible. Lo peor es que sí hay registros, o sea que esto es 100% real, no face. También hay un registro en una parroquia de Hungría en 1609. Uno de los sacerdotes escuchó gritar a la condesa que ella era más poderosa que la muerte. Por cierto, ¿te acuerdas cómo muere la bruja malvada en la versión de Disney? Creo que la van persiguiendo y se cae de un risco o algo parecido. Pues en la versión original, la reina malvada, tras asistir a la boda de Blancanieves, ¿por qué asistía? De verdad, si la odiaba y la requete quería ver bien hundida, ¿para qué asiste? Pues ella fue y ni modo se aguantó, porque ahí mismo la obligaron a bailar con zapatos de tacón. Eso es horrible, muy pesado. Al rojo vivo. Esto significa en la lumbre. Y bueno, estos eran zapatos de hierro. No eran como los de ahora, así todos de plástico, bien chafísimas. Esos sí eran de por vida, te duraban. Niños pobres obligados a trabajar en las minas del rey. El rey Philip IV tenía minas en Baldec. Está documentado que tenía niños de 6 a 12 años y los obligaba a trabajar en ellas. Esto no está muy alejado de la realidad actual, porque hoy en día también hay muchos países que tienen obligados a otros a que niños trabajen sin un salario fijo y sin seguridad social. Bueno, y además es ilegal, ¿no? No tienen derecho a la educación, no tienen derecho a mil cosas. Pues el rey ordenó que aquel niño que no quisiera trabajar lo latigaran. Eran jornadas laborales de 16 horas y se sabe que más del 70%, o sea, 7 de cada 10 niños fallecían antes de llegar a los 15 años por la cantidad de químicos y las condiciones tan horribles de las minas. En 2018, la Universidad de Mainz hizo pruebas forenses para analizar 50 esqueletos de esas minas y descubrió que el 90% de ellos tenía fracturas mal curadas y tenía niveles de mercurio 20 veces por arriba de lo normal. Otra vez el mercurio. Además, el promedio de altura de todos los esqueletos era de 1,20 m, lo que significa que todos tenían desnutrición, ni siquiera les daban de comer. Podríamos pensar que lo de los niños trabajando en las minas también es una coincidencia que se parezca a Blancanieves con los personajes que tenían enanismo, pero los hermanos Grimm también fueron a Baldec y en el pueblo les contaron que había pequeñas criaturas, supuestamente, que trabajaban en las minas, pero se puede leer en uno de los diarios de los hermanos Grimm. Los pobladores nos han dicho que hay criaturas extrañas trabajando en las minas, pero ya fuimos y son solo niños. Ellos lo sabían. En una de esas minas se halló un mensaje grabado en la pared. Data de 1549 y por la altura que está escrito lo escribió un niño de aproximadamente 7 años. El mensaje dice: madre, el aire me quema. Ay, ya me espantó. Ya se puso su túnica. El hecho de que Blancanieves era una niña y el príncipe era un señor anciano también está documentado, porque en la Europa del siglo XIX esto era súper común, el conciliar matrimonios de este tipo, que por supuesto son ilegales. Que por cierto, en la actualidad también sí. ¿Qué está pasando? No puede Pensé ser. que habíamos mejorado. Bueno, en la actualidad apenas se acaba de prohibir en algunos países de Latinoamérica, en otros sigue siendo legal, no puedo creerlo. Y en muchos otros países de primer mundo esto está totalmente penado. Pues ejemplos del siglo XIX. Catalina de Aragón tenía 16 años cuando se casó con un hombre de más de 30. Qué horriblísimo. Ana Bolena fue prometida a los 12 años. Y por si fuera poco, en los apuntes originales de Blancanieves se sabe que el príncipe, que era un señor, en realidad va a buscar un cuerpo sin vida para comprarlo, porque en esa época la realeza coleccionaba cuerpos de gente sin vida, los ponía en vitrinas, los diseccionaba
coleccionaba como si fueran animales y los exhibía en sus castillos. Entonces el príncipe no se enamoraba de Blancanieves, solo iba a comprar un objeto para su colección. No puede ser. Y fíjate que en las iglesias que hacen mucho esto, como de mostrar a la Virgen postrada, siempre se me hizo como algo muy extraño. Yo iba y estaba al lado de mis familiares y les decía ¿pero qué está pasando aquí, no? Está durmiendo y decían, no, es que mírala, está muerta. Para mí sí era un gran trauma, como que decía, ¿qué? Y eso que solo era una figura. Pues de hecho, tú sabes que yo fui a una escuela de brujas, de monjas. Y una vez llevaron restos de una santa, o sea, llevaron el cuerpo muerto de una santa para que la gente fuera y se bendijera con el cuerpo ese muerto. ¿Es en serio? Sí, pero era un cuerpo como de hacía 200 años, ya eran los restos. A lo mejor no era cierto. Búsquenlo en Google. No lo busquen, está horrible. Está horriblísimo. En 1850, la feminista Louise Dietmar dijo que Blancanieves le enseña a las niñas que su único valor está en su belleza inerte y que los hombres pueden tomar lo que quieran. Pero ¿sabías que en 2023 se lanzó una nueva versión de Blancanieves? ¡Me das miedo! ¿Cómo era? Blancanieves tenía ya 18 años y el príncipe es expuesto como un delincuente. ¿Qué tal? Ya saben, como de esos. Y en vez de personas con enanismo, hay mujeres guerreras que le entrenan en autodefensa. ¿Qué tal? Por si fuera poco, hay una nueva controversia con Disney porque ya saben que ya salió la película de Blancanieves 2025 y Disney decidió usar CGI en vez de contratar actores con enanismo como debió haberlo hecho. En este live action, Disney gastó más de $200 millones. ¿Qué? ¿Tan caro salió? Mejor que resuelvan la pobreza. Y se ven bien chafas. Bueno, pues no lo quiso hacer, pero ese dinero lo pudo usar para contratar a solo 7 actores. Lo peor de todo es que los actores que hicieron las voces de estos personajes son personas de estatura promedio. Uno de ellos le cambiaron incluso el color de su piel, solo usaron su cara y lo volvieron blanco en la animación. Y cuando algunos famosos actores con enanismo le dijeron a Disney que dejara de hacer estereotipos y de hacer parecer que las personas con enanismo eran tontas, Disney dijo que ya estaban asesorados y que iban a hacer un buen uso de la imagen. Y lo que decidieron fue borrarlos por completo. No. Para esto, la única persona con enanismo que fue contratada hacía el papel de un ladrón. Ay, se pasaron. El actor Fats Timbo, actor y comediante, también añade: usar CGI como si fuéramos seres míticos nos ignora. Los niños creerán que no somos reales, que solo somos personajes de cuento como en el siglo XIX. Y Peter Dinklage, también conocido por Juego de Tronos, dijo: ¿por qué seguir contando esa historia atrasada de enanos en una cueva? Si quieren ser progresistas, creen roles nuevos, no nos borren. Además, en la película Wonka de 2023, Hugh Grant fue encogido digitalmente para parecer un Oompa Loompa. ¿Qué mensaje deja eso? Pues que las personas pequeñas son efectos especiales en vez de seres humanos. Esto tiene un grave impacto porque se sabe que más del 80% de las personas con enanismo sufren bullying en las escuelas, sufren apodos, violencia incluso, y solo el 2% de los papeles que hay en Hollywood se les dan a personas con enanismo. La comunidad de gente pequeña de América sugirió que por lo menos les dieran un papel con más respeto, diciendo que eran maestros en la minería o algo, lo que fuera. En vez de eso, Disney pues puso digitales. ¿Cuál sería la verdadera moraleja de todo esto? Pues que los cuentos de esa época están horribles, celebran que haya delitos de hombres mayores pretendiendo a niñas, cosa que está horrible. Sí, también por eso era una gran necesidad que saliera Blancanieves, nueva generación, digámoslo así, porque necesitábamos cambiar esta historia. Yo todavía no la veo, ¿tú ya la viste? Todavía no la veo, ya me dejó mala impresión todos los comentarios que vi. No sé, o sea, tal vez pienso que Disney hizo algo bueno y nuevo actualizando esta historia y esperemos que haya borrado muchos de estos sucesos que ahora saben cuál es el detrás. Si ustedes ya la vieron, pónganos en los comentarios si realmente hizo algo nuevo, algo innovador, algo progresista, cambiando toda esta historia terrorífica. Por favor, dale click aquí, que fue nuestro podcast anterior sobre brujas reales. Aquí en Latinoamérica son muy reales, te va a dar miedo. Suscríbete con el botón rojo de aquí abajo para que puedas escuchar más historias terroríficas en nuestro podcast Palomeando Ando. Nos vemos a la próxima. Bye.